Bien, hermanos, quiero en esta tarde invitarles a que abran la Biblia en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Y voy a leer los versículos del 1 al 3. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque nos podemos reunir en tu casa de oración para alabarte y glorificarte. Ahora te ruego, Señor, que me ayudes a predicar tu palabra y que tú, Señor, la uses para hablar a cada uno de nosotros. En Cristo Jesús te lo ruego. Amén y amén. El título del mensaje en esta tarde, hermanos, es El pasado del que Cristo nos rescató. Este es el título, El pasado del que Cristo nos rescató. Algo tienen especial las cartas. Una carta es la comunicación escrita entre dos personas. Y una carta tiene su aspecto personal. Uno ahí a través puede informar, hablar, decir ciertas cosas, pero siempre va a tener esa característica personal de una carta. Y en estas cartas, cuando nosotros leemos la carta a los Efesios, encontramos que es una carta que el apóstol Pablo escribió en su primer encarcelamiento. Cuando vemos el final del libro de los Hechos, encontramos que el apóstol Pablo se encuentra en una casa como prisionero. Y ahí, hermanos, él empieza a escribir lo que se conocen como las cartas de la prisión. Y la carta a los Efesios es una de ellas. En esta carta, hermanos, podemos ver el interés del apóstol Pablo por los hermanos en la iglesia. Esta iglesia, ¿verdad?, en la región de Asia Menor, ¿verdad?, es una carta que fue dirigida a la iglesia en Éfeso, pero también circuló a todas las demás iglesias de esta región. Y el apóstol Pablo tiene el interés de que ellos recuerden del pasado de donde ellos salieron, para que se motiven a seguir viviendo para nuestro Señor Jesucristo. Por eso en esta tarde, hermanos, vamos a ver dos realidades de nuestra vida pasada para motivarnos a vivir para Cristo. Y la primera, hermanos, que vamos a ver es que sin Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El versículo 1 dice la palabra: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando nosotros no teníamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, estábamos muertos en nuestro pecado. No había nada que nos pudiera sacar de esta condición. Y el apóstol Pablo quiere que entendamos esto, que nosotros no teníamos nada que pudiéramos hacer para salir nosotros de nuestra condición espiritual que nos mantenía alejados de nuestro Dios. Y por eso el apóstol Pablo dice que Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sin Cristo, hermanos, nosotros estábamos muertos espiritualmente. No podíamos hacer nada por salir de nuestra condición de pecadores y poder vivir una vida que agradara a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Padre Celestial. Y también la Biblia nos enseña, mira el versículo 2, lo que dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Estábamos, hermanos, en una condición donde éramos arrastrados por la maldad de este mundo. Vivimos en un mundo, hermanos, donde se ha creado una cultura de pecado. Y cuando hablamos de una cultura de pecado es que todo lo que vemos, hermanos, tanto la televisión, la música, el arte, se ha querido influenciar a través de la educación, en las educaciones cuando no se considera a Dios en este sistema de educación. Por ejemplo, ahorita cuando vemos esto de la perspectiva de género que quieren enseñar en las escuelas primarias a los niños, de que a ellos no los define sus órganos sexuales con los cuales ellos nacieron, sino que ellos se pueden definir en base a cómo ellos se sientan. Ahí vemos esta cultura de pecado que quiere usar la educación para fomentar, hermanos, que las personas se mantengan alejados de nuestro Dios. Y nosotros, hermanos, antes de tener a Cristo, vivíamos en un mundo en donde estábamos atrapados en el pecado, estábamos muertos en nuestro pecado, pero más aún, nosotros éramos arrastrados por esa corriente de maldad que hay en el mundo.
Vemos que la palabra de Dios nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 19. Mire lo que dice ahí la palabra. Romanos capítulo 1, versículo 18 y 19. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. El apóstol Pablo está escribiendo esta carta a los romanos en una cultura, hermanos, donde estaba infestado de pecado. La cultura romana, hermanos, era una cultura donde las personas, hermanos, no tenían ningún temor de Dios, donde ellos vivían solamente para darse placer a ellos mismos en todos sus sentidos, en su cuerpo, vivían totalmente alejados de Dios, donde el sistema moral de ellos, hermanos, era un sistema moral donde no veían nada malo, hermanos, las orgías, las borracheras, una vida libertina sexualmente, una vida en la cual, hermanos, no se tenía ningún tipo de temor de Dios, porque esa era la cultura que ellos tenían en esa época. Pero hoy en día, hermanos, nosotros nos damos cuenta que vivimos en un mundo donde todo le enseña a los niños, a las personas adultas, a vivir un estilo de vida que se mantengan alejados de nuestro Dios. Hoy en día tenemos aquí, por ejemplo, en Puerto Rico, cuando se habla mucho esto del reggaetón y del trap, un tipo de cultura, donde vemos que todos estos jovencitos, ¿qué es lo que les gusta? Un estilo de vida, de andar en los carros, de vivir para tener nada más dinero. La letra de sus canciones les enseñan a vivir una vida que creen que es amorosa, pero no es nada amoroso. El que desde pequeñitos o desde allá adultos vivan, ¿verdad?, sin respetarse el hombre a la mujer. ¿Por qué? Porque viven solamente para complacerse a ellos mismos. Pero nosotros, hermanos, estábamos antes en esa corriente de maldad que a veces no nos dábamos cuenta de las cosas malas que nosotros hacíamos. Porque todos, hermanos, sin Cristo estábamos muertos en nuestros pecados. Éramos arrastrados por la corriente de maldad en este mundo. Tal vez usted dirá, es que yo nunca fui un drogadicto. Es que yo nunca viví una vida inmoral. Pero en el corazón, hermanos, se conciben todos los pensamientos y las acciones. ¿De dónde sale el egoísmo, la envidia, los celos, las contiendas, el resentimiento? Éramos nosotros también arrastrados de una manera u otra, hermanos, por la maldad en este mundo. Y el apóstol Pablo, hermanos, desenmascara aquí quién fue el que organiza esta cultura de pecado en el mundo. Porque esto no ocurre por casualidad. Mire lo que dice el versículo 2 de Efesios capítulo 2. En los cuales anduvistes en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nos habla del príncipe de la potestad del aire. ¿Y quién es este príncipe de la potestad del aire? Es el diablo, hermanos. Él es el que ha ejercido una fuerte influencia en el mundo. Que desde que engañó a Adán y Eva, hermanos, él se ha encargado de fomentar en las civilizaciones y en las culturas, hermanos, ese estilo de vida en el cual las personas se mantengan alejadas de Dios y se dejen llevar por la maldad. Así es que, hermanos, aquí vemos al diablo cómo él ejerce una influencia detrás de todo lo que está pasando en este mundo. El diablo, hermanos, utiliza figuras públicas, a veces a los artistas o a veces a los deportistas, para dejarles saber al mundo la manera en que deben de vivir. Y esto, hermanos, vemos que es la manera que el diablo, hermanos, sigue enseñando a las personas cómo vivir alejados de Dios. Por eso el apóstol Pablo aquí mismo en Efesios, en el capítulo 6, versículos 10 y 12 nos dice esto. Efesios capítulo 6, versículos 10 y 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos una lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El diablo, hermanos, y con sus demonios está trabajando, hermanos, aquí en la tierra, manteniendo a las personas alejadas de Dios. Y por eso a veces como creyentes, hermanos, recibimos ataques del enemigo, tratando de desalentarnos, de desanimarnos, para que como iglesia no sigamos proclamando la palabra de nuestro Dios. A veces vienen ataques personales a nosotros, a nuestra vida y a nuestra familia, hermanos, y debemos entender, hermanos, que el enemigo está detrás de muchas cosas, de muchos ataques que vienen a nuestra familia o a la iglesia.
Por eso debemos revestirnos de la armadura de Dios, que nos va a hablar aquí el apóstol Pablo. Pero también, hermanos, tenemos que fortalecernos en el poder de la fuerza de nuestro Dios para continuar hacia adelante. Hay veces que usted y yo nos desanimamos en nuestro caminar con Cristo. Y a veces lo que tenemos que pedir al Señor: Señor, fortaléceme. Dame fuerza, Señor. Que tu Espíritu Santo renueve mi mente, renueve mis fuerzas emocionales para continuar hacia adelante. Aleja todo ataque del enemigo en mi vida, en mi iglesia, en mi familia. Porque, hermanos, vivimos en un mundo, hermanos, donde el diablo ejerce mucha influencia. Donde el diablo, hermanos, quiere arrastrar a todo mundo, hermanos. A veces la gente se pone a pensar, dice: ay, es que hay gente que quiere hacer la iglesia bien entretenida, porque para que se vengan los jóvenes y se queden aquí. Pero, hermanos, nosotros tenemos que orar por nuestros hijos. El diablo los va a querer arrastrar. Crecí yo de un hogar cristiano, hermanos, y pude ver cómo muchos jóvenes, cuando llegan a su edad adulta, hermanos, ellos se ven confrontados con la decisión de qué van a hacer con Cristo. Si lo van a seguir o se van a alejar de ellos. Por eso nosotros como padres, hermanos, los traemos a la iglesia, que escuchen la palabra, que vean en nosotros el deseo de servir a Dios. Les enseñamos a orar, a leer la Biblia, porque ellos también, hermanos, van a ser atacados espiritualmente. Y nosotros, hermanos, necesitamos estar fortalecidos y que nuestra familia se fortalezca en el Señor. Porque antes, hermanos, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Vivíamos como viven todas estas personas, hermanos, sin temor de Dios. Tal vez pensaremos: ay, qué bien viven estas personas. No les preocupa nada, no están tan tristes, no están, ¿verdad?, angustiados. Y nosotros como cristianos, muchas pruebas, dificultades. Pero, hermanos, lo que pasa es que desconocen, hermanos, el temor de Dios, y no saben, hermanos, en el peligro en el cual tan grande ellos se encuentran de morir así, sin Jesucristo. Nosotros, hermanos, hemos sido levantados por Cristo Jesús a una vida espiritual, y nos sacó el Señor, hermanos, de esa muerte espiritual para que nosotros podamos vivir para Él. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que recordar, hermanos, que de la misma manera que nuestro Señor Jesucristo resucitó a Lázaro de entre los muertos, así nosotros volvimos a una nueva vida en Cristo Jesús. Lázaro, hermanos, había muerto, ya habían pasado varios días, y cuando Cristo llegó y se encontró a Marta y María, sus hermanas, estaban ya bien desalentadas, ya no habían perdido la esperanza de creer de que Lázaro iba a vivir. Se habían resignado a la muerte de su hermano. Pero Cristo fue, hermanos, a donde estaba el cuerpo de Lázaro, y él, hermanos, en voz alta llamó a Lázaro para que saliera. Y Lázaro, a pesar de haber tenido varios días de muerto, resucitó y volvió a vivir, porque escuchó la voz del dador de la vida que lo llamaba, y ese cuerpo muerto volvió a vivir. De esta manera, hermanos, es como nosotros hemos sido salvos. Dios nos ha llamado a salvación y nosotros hemos escuchado su voz. Y de estar muertos espirituales, de no poder hacer nada nosotros en nosotros mismos por salvarnos, por rescatarnos, por agradar a Dios, por ganarnos el cielo, porque nadie se puede ganar el cielo. Simplemente, hermanos, escuchamos el llamado de Dios, hermanos, y esa es la voz de Cristo, hermanos, hizo que nosotros viviéramos y que nosotros nos arrepintiéramos, que recibiéramos el perdón de nuestros pecados y que podamos vivir una vida para nuestro Señor Jesucristo. Oh, hermanos, no nos aburrimos en la iglesia, porque cuando sabemos que estas grandes cosas han ocurrido en nuestra vida, nosotros venimos aquí para darle gracias a Dios, para darle gracias a Jesucristo, para servirle al Señor. Porque un día, hermanos, esta vida va a acabar. Los que viven para las vanidades de este mundo, hermanos, les va a durar muy poco el placer de esta vida. Y lo que les vendrá es una eternidad, hermanos, donde será el lloro y crujir de dientes. Usted y yo no nos estamos aburriendo en esta vida. Nosotros hemos sido despertados a la realidad de que existe el reino de Dios, de que viene el reino de Dios y que un día viviremos con Él para siempre. Nosotros somos más que bendecidos de que Cristo, hermanos, nos haya dado vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ya hemos visto esta primera realidad, ahora vamos a ver la segunda realidad. Y es que sin Cristo vivíamos para complacer los deseos de nuestra carne. Mire lo que dice el versículo 3.
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Antes, hermanos, sin Cristo estábamos sometidos a una vida de pecado. La Biblia nos dice en este versículo 3, dice, los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Qué vivimos? Vivimos como los hijos de desobediencia. Vivimos como aquellas personas que no tienen temor de Dios, que aparentemente están disfrutando de este mundo, hermanos, pero por dentro son infelices, porque el pecado, hermanos, los consume también físicamente como emocionalmente. Nadie es completamente feliz si no tiene a Jesucristo. Usted podrá ver una persona que aparentemente o aparenta que está viviendo muy bien, que no necesita a Dios, que no tiene a Cristo y aparentemente es feliz. Hermanos, eso es solo apariencia. Porque el mundo en el cual el diablo ha formado esta cultura de pecado, donde arrastra a todos en esta maldad, hermanos, este mundo es un mundo de apariencia. Y nosotros hemos sido despertados a la realidad, hermanos, de que Cristo es el Hijo de Dios y que Él nos ha, hermanos, librado de esta vida de pecado en la cual, hermanos, tanto nuestro pensamiento, nuestra carne, solamente buscaba agradarse a ella misma. Ahora nosotros sabemos que tenemos que vivir para Cristo. El Señor nos ha librado, hermanos, de saber lo que es el pecado. Y nos ha librado, hermanos, de esa naturaleza pecaminosa en la que nos tenía atadas y que no podíamos hacer nada para agradar a Cristo. Ahora el Espíritu de Dios está en nosotros y nosotros podemos vivir una vida, hermanos, que agrada a nuestro Señor Jesucristo, separados del pecado. Pero antes solo vivíamos, hermanos, para agradar los deseos de nuestra carne. Nuestra voluntad estaba rendida a hacer lo malo, a no buscar de Dios. Pero Cristo, hermanos, nos dio vida, nos rescató de este pasado, para que nosotros podamos vivir para Él. Dice el versículo 3, dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de ira. Éramos hijos de ira, hermanos. ¿A qué se refiere la palabra? Antes, usted y yo estábamos entre los que van a recibir la ira de nuestro Dios. Dios, hermanos, es un Dios justo, un Dios de amor, un Dios de bondad, un Dios de misericordia. Pero también Dios es un Dios de ira. El pecado no va a quedar sin castigo. En este mundo muchas personas se libran de la justicia humana. Pero Dios juzgará los pecados de todos los hombres. Y todo el que muere sin Cristo recibirá la ira de nuestro Dios. En Apocalipsis, hermanos, capítulo 20, versículo 11 y 15, dice la palabra, y vi del 11 al 15 de Apocalipsis 20, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la eternidad sin Dios, el lago de fuego, donde la ira de Dios, hermanos, será para todos aquellos que son hijos de ira, que por naturaleza, hermanos, al estar sin Cristo, hermanos, lo que les espera es la ira de nuestro Dios. Nosotros estábamos, hermanos, entre estas personas que van, hermanos, a recibir la ira de nuestro Dios, y hemos sido librados por nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Todo mundo, hermanos, nadie piensa en la muerte, pero cuando le toca enfrentar la muerte le viene miedo. Y algunos, hermanos, es que hasta cuando viene la muerte es que les empieza esa desesperación por asegurarse de lo que creen. Pero usted y yo, hermanos, hemos sido
rescatados por nuestro Señor Jesucristo, nos ha dejado saber, hermanos, que Él nos ama, que nos perdona nuestros pecados, y nosotros, hermanos, nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos una nueva vida en Jesucristo. Usted y yo, hermanos, ¿por qué no podemos cantarle a Dios con alegría, hermanos, y vamos al infierno? Ahora, hermanos, hemos sido rescatados de la ira de nuestro Dios. Tristemente hay muchas personas, hermanos, que van a este lugar de condenación. Nosotros tenemos que seguir, hermanos, proclamando a nuestro Señor Jesucristo. Que vean que este mundo, hermanos, va a terminar. Que Dios va a juzgar a los grandes y a los pequeños. Que este mundo, hermanos, está engañando a todos. Que la verdad es Jesucristo. Que viene la eternidad. Y que quien tiene a Cristo en su corazón tiene vida eterna. Hermanos, nosotros éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Por la gracia y por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, hemos sido rescatados. Una ocasión, hermanos, el huevo de una águila cayó de su nido y rodó y llegó donde estaba una gallina. Esta gallina lo empolló con sus demás huevos. Y llegó el día que nacieron estos pollitos y aquel aguilucho. El aguilucho, como se crió con aquella gallina y empezó a ver que algunos pollitos eran gallos, otras gallinas, se empezó a comportar, él siendo un águila, como si fuera un gallo. Y a pesar de que tenía alas para volar, no las usaba. Nosotros, hermanos, antes de Cristo, hermanos, estábamos muertos espiritualmente. Ahora tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Usted y yo podemos vivir la vida de Cristo. Ya no somos aquella persona que estaba muerta en sus delitos y pecados. Antes estábamos esclavizados por el pecado. No podíamos salir, hermanos, de nuestros pecados. No entendíamos por qué seguíamos haciendo lo mismo y lo mismo. Pero ahora, hermanos, tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Antes, hermanos, nosotros vivimos para complacernos a nosotros mismos en este mundo. Ahora tenemos que proponernos, hermanos, de manera genuina, vivir para complacer a nuestro Señor Jesucristo. Cristo murió en nuestro lugar. Y todo el que cree en Cristo Jesús ha muerto al pecado y se ha levantado a una nueva vida en Cristo Jesús. Este es el mensaje del Evangelio, hermanos. Que tomemos cada día nuestra cruz y sigamos a nuestro Señor Jesucristo. Que nos neguemos a nosotros mismos. Que nosotros, hermanos, sirvamos en nuestro trabajo. Que usted, hermanos, busque hacer las cosas bien. No solo para el hombre, sino por Cristo en su trabajo. Que usted vea, hermanos, que todo lo que tiene se lo ha dado el Dios con algún propósito. Dios bendice a la iglesia, hermanos, con sus talentos, con sus dones y con lo que Dios le ha dado a usted. Porque no es una casualidad, hermanos, las cosas que usted tiene, la vida que usted tiene. El Señor preparó buenas obras de antemano para que usted las hiciera. Dios, su plan para usar su vida lo atrasó desde la eternidad pasada. Así es que, hermano, usted tiene a Cristo, usted es útil en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Dios le ha dado dones, usted puede usarlos en su iglesia para bendecir a los hermanos, para bendecir a los pequeñitos. Enseñando la palabra a los pequeñitos, animando, alentando a los demás hermanos que están desanimados en la iglesia, hablándole a otros de Cristo. Hermanos, Cristo nos rescató de aquel pasado en el cual estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y vivíamos solamente para complacernos a nosotros mismos. El apóstol Pablo, hermanos, en sus cartas deja mucho de él, de su corazón, de su persona. Y él escribió en 1 Corintios capítulo 15, versículo 8 al 9, esto: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño, de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia. Porque perseguí a la iglesia de Dios. El apóstol Pablo, hermanos, sin duda alguna, todo su ministerio le dolió mucho el haber perseguido a la iglesia. Algo que lo acompañó en todo su ministerio.
Sin duda alguna eso le sirvió para mantenerse humilde, pero también le ayudó para motivarse para servir al Señor. Él también llegó a decir que él había trabajado más que todos los demás, pero que no era él, sino la gracia de Dios que trabajaba en su vida. Recuerde de dónde le sacó el Señor, simplemente para motivarse a seguir sirviendo al Señor. Tal vez usted dirá, yo no tengo una vida tan inmoral o una vida que se haya sido tan escandalosa. Pero de igual manera, hermana, hermano, usted estaba muerto en sus delitos y pecados. Usted nada más vivía para complacerse a sí mismo. Y no se le olvide que usted estaba entre los que iban y van al infierno, los que van a recibir la ira de Dios. Agradezca la obra que Cristo ha hecho en su vida. Hoy está aquí en la casa de Dios y usted puede confesar de que Cristo es el Señor y que es su Señor y Salvador, que usted se ha rendido a Él. Gloria a Dios, porque el Evangelio ha llegado a su vida, hermano y hermana, y porque más que nada, porque usted escuchó ese llamado del Señor y usted fue salvo y fue levantado de la muerte espiritual para ahora tener vida en Cristo Jesús. Y esta vida vívala para servir a nuestro Señor Jesucristo. Aliente a los hermanos aquí en la iglesia. Preocúpese por los niños de la iglesia, por los jóvenes de la iglesia. Ore por los hermanos de la iglesia. ¿Sabe de alguna familia que tiene problemas? Ore por esa familia de la iglesia. Hace falta un ministerio en la iglesia. Busque cómo usted lo puede hacer. Dice, pero hay alguien más, yo soy el menos calificado. Hermano, tal vez es usted el Señor el que quiera llamarle para hacerlo. Pero aliéntese recordando de dónde el Señor le ha rescatado, para que usted desee servir al Señor. Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde por tu Hijo Jesucristo. No tenemos con qué pagarte, Señor, el amor tan grande que tú nos has mostrado. Ayúdanos, Señor, para que nuestra vida sea útil en tu obra, en tu iglesia. Alienta el corazón de esta iglesia, Señor, la Iglesia Bautista Hermanos Unidos. Alienta el corazón de mis hermanos para que sean motivados por tu palabra a servirte, a vivir para complacerte a ti y no a ellos mismos. Que su vida, Señor, sea usada por ti para bendecir la iglesia donde tú los has puesto. Gracias, Señor Jesucristo, porque nos rescataste de aquel pasado. Gracias, Señor Jesucristo. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Gracias, hermanos que están conectados. Gracias a los hermanos que están aquí en estacionamiento. Que